Hay una imagen de Michoacán que, la verdad, no me puedo sacar de la cabeza. Una que sale de todo lo que revisamos. Por un lado tienes a una comunidad entera, a familias aterrorizadas por la violencia, que salen a marchar y exigen, con toda razón, que se acabe el control del crimen. Pero luego, si pudieras ver a través de las paredes de esas mismas casas, te encuentras con una contradicción, pues brutal. Ves a los jóvenes, a veces hasta con el permiso de los papás, escuchando a todo volumen la música que convierte en héroes a esos mismos criminales. Es una locura. Le diste al clavo. Justo esa es la palabra. Contradicción. Porque ese es el nudo de todo el asunto. Ajá. Y justo de eso vamos a platicar a fondo hoy, de la apología del delito. Pero no como un concepto legal aburrido. No. No, para nada. Nuestro objetivo es meternos de lleno para entender por qué esta idea de glorificar al narco pegó tan fuerte. Cómo es que una sociedad que sufre la violencia, al mismo tiempo la consume y en cierto modo la normaliza. Es una herida cultural muy profunda. Totalmente. Porque, a ver, una cosa es la definición del Código Penal, que habla de provocar públicamente a cometer un delito, y otra muy distinta es lo que se vive en el día a día. Claro. En la práctica, de lo que hablan las fuentes es de una romantización. Total. Es convertir al sicario en una especie de, no sé, de rockstar. Sí, al capo en un empresario exitoso. Exacto. Y a la violencia en el único camino que existe para tener respeto. Y en el contexto de Michoacán, esa romantización se vuelve, pues, un guión de vida. No es solo poner una canción de fondo. No, es aspiracional. Es aspirar a ese estilo de vida. Las fuentes lo describen como un proceso en el que una estructura criminal se transforma en una identidad. Para un chavo de 16 años en Apatzingán, que ve que el Estado no llega y que las oportunidades son nulas, esta narrativa le ofrece un paquete completo. Poder, dinero, mujeres, respeto. Todo lo que el sistema legal le niega. La apología se convierte en la única oferta de futuro sobre la mesa. Entendido. Pero entonces la pregunta obvia es, ¿por qué ahí? ¿Por qué con esa fuerza? Digo, la pobreza y la falta de oportunidades existen en muchas partes de México. Sí, claro. ¿Qué elementos se combinaron en Michoacán para crear este caldo de cultivo tan potente para que floreciera la narcocultura? Es que es una combinación de factores, una tormenta perfecta. Primero, como bien dices, un abandono histórico por parte del Estado. Ajá. Hablamos de regiones enteras donde la única ley que se conoció por décadas fue la del más fuerte. Segundo, una economía local que, en muchos casos, ya girara en torno a actividades ilegales. Desde antes. Desde mucho antes. Y tercero, y esto es clave, una violencia que se volvió endémica, heredada de generación en generación. Cuando crecer viendo ejecuciones es normal, el umbral de lo que te escandaliza desaparece. O sea, la violencia se vuelve parte del paisaje, como los cerros o los ríos. Exacto. Y en ese paisaje, la narrativa criminal no suena a locura, suena a una opción lógica. Si el gobierno no te protege, ¿quién lo hace? El grupo armado local. El grupo armado. Si no hay trabajo, ¿quién te paga bien y rápido? El narco. La apología no nace en el vacío, nace de la desesperación y el abandono. Se vuelve una respuesta, sí, torcida, pero una respuesta al fin y al cabo a problemas muy reales. Y justo eso que mencionas del grupo que te protege me lleva a un punto que en las fuentes se marca como un antes y un después. Los caballeros templarios. Uf, sí. Porque según entiendo, ellos no eran un cartel más. Llevaron la apología a otro nivel, un nivel casi artístico, de secta religiosa. ¿Cómo lo hicieron? Fueron unos genios de la propaganda. Nazario Moreno, su líder, el Chayo, él no se presentaba como un simple narco. No. Él se vendía como un mesías, un enviado de Dios para limpiar Michoacán. Y no es exageración, ¿eh? Escribió su propio libro, una especie de Biblia que llamaba Pensamientos. Espera, ¿y cómo? ¿Una Biblia para sicarios? Esa es una película. Totalmente. Y lo fascinante es que estaba llena de reglas y códigos de conducta que creaban una fachada de moralidad. Órale. Uno de los puntos que más me impactó es que en su manual prohibía estrictamente a sus soldados consumir drogas duras o emborracharse en público. Creó esta imagen de un ejército disciplinado, casi de monjes guerreros. ¡Guau! Donde la violencia no era barbarie, sino un castigo divino necesario para imponer el orden. ¡Increíble! O sea, te vendo la idea de que no eres un asesino a sueldo, eres un cruzado.
Y esa pequeña diferencia psicológica lo cambia todo. Lo cambia todo para un joven recluta. De repente, la extorsión no es un robo, es un impuesto de guerra justo. Matar a un rival no es un asesinato. Es justicia divina. Es justicia divina. Nazario Moreno les dio un propósito, una misión sagrada. Les ofreció identidad y un sentido de pertenencia a algo más grande. Por eso tantos querían unirse. No era solo por el dinero. Era por sentirse parte de una orden de élite que supuestamente estaba arreglando el mundo. Convirtió lo antisocial en algo moral, lo criminal en algo heroico. Ahora entiendo por qué, aunque los templarios cayeron como organización, su ideología, pues, no murió. Esa idea de que el crimen puede ser una causa justa quedó flotando en el aire. Exacto. La narrativa sobrevivió a sus creadores, y las organizaciones que vinieron después, como los Viagras o el Cártel Jalisco, aprendieron la lección, pero la adaptaron. Ajá. Quizá ya no con un discurso tan religioso, pero sí entendieron el poder de la propaganda, y encontraron un vehículo mucho más rápido y efectivo que un libro. La música. La música. Específicamente, los narcocorridos. Pero no el corrido tradicional, que era como una crónica. Como un periódico, ¿no? Sí, como un periódico cantado. El narcocorrido moderno, y sobre todo estos que llaman corridos bélicos, son otra cosa. Son piezas de propaganda pura y dura. Son el equivalente a un comercial de televisión para reclutar gente. ¿Cómo funcionan exactamente? O sea, ¿qué es lo que venden? Venden un estilo de vida. La letra de un corrido de estos ya no te cuenta una historia, te da instrucciones de cómo ser un sicario exitoso. Claro. Glorifica el arma no como una herramienta, sino como un símbolo de estatus, como si fuera un reloj de lujo. Te describe con detalle el poder que se sienta al ejecutar un enemigo, al moverse en un convoy. Crean una fantasía de poder absoluto. Hay letras que dicen cosas como, pues aquí el que manda soy yo, normalizando la tortura, o con mi cuerno de chivo al lado me siento más que el gobierno. Es un llamado directo al reclutamiento emocional. Te están diciendo, deja tu vida aburrida y sin futuro y ven a vivir esta película de acción donde tú eres el protagonista. Es precisamente eso. Es una campaña de marketing muy bien diseñada. Y es un veneno que se consume con ritmo, que se canta en las fiestas, que se baila. Borra por completo la realidad detrás de esa fantasía. El miedo, la muerte. El miedo constante, la paranoia, la muerte violenta y prematura, el dolor que causan. En el corrido, el sicario siempre es valiente, nunca un sociópata aterrorizado. Y si a esta maquinaria musical le sumas la tecnología de hoy, el efecto se multiplica por 1000. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para esta apología. Es que son la vitrina ideal. TikTok, Instagram, están inundados de videos cortos que refuerzan esa fantasía. Claro. Ya no solo escuchas el corrido, ahora ves al tipo presumiendo fajos de billetes, manejando un auto de lujo, o mostrando su arsenal con el corrido de fondo. Se crea un ecosistema audiovisual completo. Es el fenómeno del influencer del narco. Perfiles dedicados exclusivamente a replicar esta estética. La ropa de marca, las gorras, las cadenas de oro. Se vuelve una moda, una subcultura completa que los adolescentes imitan. Y cada like, cada compartir, cada comentario que dice «así quiero ser yo», es una pequeña victoria para la apología. La propaganda del cártel llega directamente al celular de un niño de 14 años sin ningún filtro. Sin filtro alguno. La normalización de la violencia se acelera a un ritmo que antes era impensable. Lo que antes se susurraba en la calle, ahora se grita en un video viral visto por millones. Ok, entonces, conectando todos los puntos, ¿cuáles son las consecuencias reales de todo esto en la comunidad? ¿Qué pasa en un pueblo cuando esta narrativa se vuelve la dominante? Pasan varias cosas devastadoras. La primera es una desensibilización total. La violencia se vuelve tan común en la música y en las redes que cuando ocurre en la vida real, el impacto es menor. Se pierde la capacidad de asombro, de indignación. Te acostumbras. Te acostumbras. La segunda es, obviamente, que facilite el reclutamiento. Si ya admiras a esa figura, dar el paso para convertirte en ella es mucho más corto. Y me imagino que fractura por completo la comunidad. La confianza se evapora. Por completo. Pero el daño más profundo, creo yo, es el cambio de valores. Lo que antes era motivo de vergüenza para una familia, como tener un hijo metido en el crimen, en algunos círculos empieza a verse como un símbolo de estatus. No puede ser. Mi hijo es de los que mandan. Mi hijo tiene poder.
la narrativa llega a pervertir la idea del honor, al punto de que morir en un enfrentamiento por un cártel se presenta como un acto heroico, honorable. ¡Wow! El delito deja de ser un acto y se convierte, para muchos, en su única identidad posible. Y eso nos regresa al punto de partida, a la contradicción dentro de los hogares. Quizá esa familia que permite la música no lo hace porque esté de acuerdo, sino porque es la única narrativa de éxito que ven sus hijos a su alrededor. Es casi una rendición cultural. Es una reflexión muy importante, porque es crucial entender que la apología del delito no es la causa del problema, es el síntoma más visible de una enfermedad mucho más profunda. Es la fiebre, no la infección. Exacto, es la fiebre. La infección es el abandono del Estado, la pobreza, la falta de educación, la violencia sistémica. Michoacán no es una tierra de criminales por naturaleza, es una tierra herida, abandonada, y esa herida ha supurado esta cultura tóxica. Y mientras esa cultura, esa apología, siga sonando en los altavoces, en los celulares y en las conversaciones, la herida no va a cerrar. Hablar de esto, analizarlo, no es para juzgar a quien escucha esta música, Para nada. sino para entender la dimensión del problema y empezar a pensar en cómo se puede combatir. Exactamente. La lucha contra el crimen no es solo de balas y arrestos. También es una batalla por la narrativa, por el corazón y la mente de los jóvenes. Se necesita construir una narrativa alternativa que sea igual de poderosa y seductora. Y eso nos deja con una pregunta final, una que queda resonando después de analizar todo esto. Si la narcocultura ha sido tan exitosa creando sus propios héroes de ficción, ¿cómo se empieza a construir una nueva historia para Michoacán? Una donde el verdadero héroe no sea el que presume un rifle de asalto, sino el que se levanta todos los días a trabajar con dignidad, el que estudia, el que construye un futuro sin tener que destruir el de los demás. ¿Cómo se vuelve a hacer que esa historia sea la más atractiva de todas?